pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria. Cuando era pequeña y mi padre no estaba, preguntaba por él. Mi madre me decía que no estaba en casa, porque se encontraba en un lugar que era el cielo. Por eso, cuando veía un avión surcar el cielo azul, imaginaba que mi padre iba montado en él. No me acuerdo de cómo era mi padre. Cuando él se mató en el Pozo María, yo tenía 2 años de edad, y esa es una fecha que estará siempre presente a lo largo de toda mi vida. Supongo que al igual que yo, se sienten todos los que han perdido a su padre cuando eran unos niños, y muy especialmente todos los huérfanos que han perdido a su padre en un accidente en la mina. Susana Pinillas es hija de uno de los mineros muertos en el accidente del Pozo María, ocurrido el miércoles 17 de octubre de 1979. La joven ha aprendido a convivir con esa fatídica fecha que no se logra olvidar en el Valle de Laciana, pese a haber transcurridos 28 años desde que en aquella tarde de infausto recuerdo, en el Pozo María, propiedad de MSP y ubicado en la localidad lacianiega de Caboyes de Abajo, 10 mineros perdieron la vida en el más trágico accidente ocurrido a lo largo de la historia en las cuencas carboníferas del Bierzo y Laciana. Los habitantes de la comarca minera de Laciana se acuerdan con pelos y señales de lo que estaban haciendo cuando se enteraron de la noticia del accidente. Un recuerdo indicador de que las desgracias y las desdichas siempre se impregnan en la memoria colectiva. En el segundo relevo, el relevo de la tarde, con entrada a las 4:15, fue cuando se produjo la hecatombe. 10 productores se encontraban a 150 metros de profundidad, en un taller de la capa 13, una capa que tenía altos índices de grisú, taller al que se accedía por la tercera y la quinta planta. Estos mineros estaban realizando la labor que en el argot de la mina se conoce como dar la tira de la madera, cuando ocurrió una gran explosión que a continuación dio lugar a la aparición de gases tóxicos, polvo de carbón y humos, junto a unas elevadas temperaturas provocadas por el incendio ocasionado que convirtieron aquel lugar en un auténtico infierno. Uno de los más de 500 productores que trabajaban en el Pozo María en 1979 era Ubaldo Fernández, un minero que hoy día está jubilado pero que todavía conserva un cuerpo de fornido picador. El tiempo transcurrido, casi 30 años desde la tragedia, no le impide dejar de emocionarse, y su voz se resquebraja, mientras que sus ojos se humedecen recordando a sus compañeros y a la vez amigos cuando rememora lo ocurrido en aquella tarde de otoño. Yo ese día tenía reunión sindical y bueno, entré un poco más tarde. Y precisamente entré en la máquina que, no sé, pero me atrevería a decir que fue la del motivo de la explosión. Y yo estaba en la capa 16 y cuando eso, pues claro, sentí así un fuerte un ruido y hay una fuerte ventilación hacia arriba. Y yo creí que se había hundido la rampla, digo, se hundió la rampla y amigo, ya subió el vigilante y ya dijo a ver qué había pasado. Dijo, oye, yo sentí esto. Dijo él, pues abajo igual, él estaba abajo cargando. Y bueno, ya vamos por la galería hacia la capa 13, que fue donde fue el accidente. Y claro, ya salía por la galería, había una maquera que no se podía entrar, puesto que entramos un poco con la lámpara de seguridad y a los 20 o 30 metros tuvimos que volver. Ya Severiano ya se ponía malo y yo también, claro. Todos los mineros que se encontraban dentro del pozo sabían que en el taller siniestrado no había quedado nadie con vida, aunque en un primer momento no se podía saber a ciencia cierta cuántos productores estaban trabajando en aquel taller de la capa 13. La noticia, como casi todas las malas, corrió como la pólvora en una comarca minera como era la lacianiega, donde la convivencia con la muerte en forma de accidentes mineros era algo por desgracia cotidiano, pero a lo que nadie se terminaba por acostumbrar, a pesar de ser la minería una profesión que polarizaba la actividad industrial del Valle de Laciana, recordando casi a diario que muchas veces la supervivencia en la mina es solo una cuestión que compete a un burlón destino. La gente se fue congregando en la plaza del Pozo María en busca de noticias. Compañeros, familiares, amigos y curiosos se fueron reuniendo en torno al castillete, hasta congregar más de 1 millar de almas que anhelaban cuando su corazón invadía su raciocinio que la brigada del salvamento recuperase con vida a los mineros que se encontraban atrapados en las entrañas de la tierra. Solo un milagro podía evitar la tragedia.
Los mineros más veteranos lo sabían y vaticinaban en voz baja que allí, en aquel taller, nadie había quedado con vida, y de un modo abstracto el luto se iba instalando en el ambiente de la plaza del Pozo, a tenor del rostro de todos los presentes. En la plan 14, en el pozo minero, de la tarde amarilla, 3 hombres no volvieron. Manuel Eliezer Rodríguez Barrero era el joven alcalde comunista que llevaba desde abril de aquel mismo año como primer regidor democrático del municipio. Él fue otra de tantas personas que también se desplazó hasta la boca del pozo y en plena lampistería recibió una información de primera índole que todavía recuerdo. Y recuerdo perfectísima, como si fuera hoy, que el que se dirigió a los jefes, cuando estaba allí, fue uno, Ovidio, de Caguayes, que le llaman Ovidio Falange, le llamaban. Y nos dijo textualmente: la mina está ardiendo, ahí no puede haber nadie vivo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos reseños. En el ambiente se rumiaba una palabra que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta para no disipar las esperanzas de los familiares allí presentes, y esta palabra era el grisú, un gas tóxico muy traicionero y temido en la mina. Se organizaron las tareas de salvamento, en las que participaron 2000 mineros, distribuidos en turnos de 4 horas y coordinados por la Brigada de Salvamento de la MSP y los mandos de la empresa. En los primeros compases las tareas no fueron fáciles. En los aledaños del lugar del siniestro existía una atmósfera irrespirable, una mezcla de gases tóxicos y humo, que junto a una gran cantidad de polvo de carbón dificultaban la visión y la respiración para acceder al lugar exacto del accidente. A ello ayudaba el vetusto, anticuado y en ocasiones averiado material con el que contaba la Brigada de Salvamento de la MSP en aquel entonces. Las mascarillas antigás, las bombonas de oxígeno y los respiradores automáticos databan de los años 50, y cada hombre que pujaba por aquel viejo equipo soportaba un peso superior a los 20 kilos, cuando el material moderno existente en la época era unas 4 veces más ligero de peso. Al filo de la medianoche, a las inmediaciones del pozo, arribó un comité técnico del Somo UGT asturiano, que provenía de la mina asturiana de La Camocha. El grupo de mineros asturianos se ofreció voluntario para colaborar en las tareas de rescate y aportar luz a las causas del accidente. En los círculos mineros, la única hipótesis que se barajaba como la causante del siniestro era una explosión de grisú, cosa que los mandos de la empresa intentaban rebatir por todos los medios, esgrimiendo que hasta que no se acabase con el rescate no se podía aventurar nada al respecto. En una decisión polémica y a la vez poco solidaria de la que todavía se habla hoy en la comarca, y auspiciada principalmente por las malas relaciones que existían entre las centrales sindicales de comisiones obreras y UGT en la Ciana, los dirigentes de comisiones obreras se enzarzaron en una discusión absurda y pueril con los UGTistas asturianos y no les dejaron entrar en la mina. Esa negativa favoreció a la empresa, que no quería ningún testigo ajeno a sus intereses. La mayoría de los familiares de los mineros que estaban enterrados a 150 metros de profundidad eran partidarios de la entrada de la Brigada asturiana, cosa que finalmente no se produjo. Eran las 2:05 de la madrugada cuando los equipos de rescate evacuaron al exterior los cuerpos sin vida de un maquinista de 31 años de edad, casado y padre de una hija de 7 años que atendía por el nombre de Basilio Uría Cangas, natural de la aldea lucense de Penanogueira. A Basilio Uría no le correspondía ir a trabajar en el relevo de la tarde, pero una jugarreta de la diosa Fortuna hizo que cambiase el turno con un compañero para ir a renovar el carné de conducir de camión y desplazarse a la capital de la provincia. Junto al cuerpo del maquinista también apareció el del joven enganchador Manuel Gómez Díez, de 21 años, de estado civil soltero y natural de Villajer de la Ciana. Sin duda alguna, el destino siempre es burlón y caprichoso, y los avatares del infortunio consiguieron esquivar la protección de la patrona minera, Santa Bárbara, pues el joven enganchador Manuel Gómez tampoco trabajaba habitualmente en el turno de la tarde. Simplemente fue a trabajar en aquella tarde, ya que había cambiado el horario con un compañero para poder examinarse del carné de conducir en Ponferrada. A escasos metros de los 2 cuerpos rescatados, la Brigada de Salvamento halló el cuerpo del barrenista Adolfo Real Suárez, de 32 años de edad, casado y padre de 2 hijos de 12 y 4 años de edad respectivamente, que era natural del pueblo de Alguerdo, perteneciente al concejo asturiano de Ibias. Otro minero con muy mala estrella, pues al igual que sus otros 2 compañeros, también había cambiado el turno para que otro compañero pudiera ir a la consulta del dentista esa misma tarde, en Villablino, la capital lacianiega. Los cuerpos fueron llevados al hospitalillo del Pozo María, donde el médico de la MSP, José María Salas,
El ATS también de la empresa Emigdio Puente y el secretario provincial de Minería de Comisiones Obreras Ricardo Quintana se encargaron de lavar los cuerpos, amortajarlos y, en el caso del galeno, firmar la defunción en la que figuraba la causa de la muerte y la hora aproximada del óbito, sin que fuese practicada ningún tipo de autopsia, otra de las claves para que el accidente nunca se esclareciese. Ricardo Quintana, el máximo responsable provincial de Minería de Comisiones Obreras en 1979, que estuvo presente y ayudó a lavar a todos los cadáveres, recuerda así el estado en el que se encontraban sus compañeros. Los cuerpos algunos estaban quemados, otros no. Hay que tener en cuenta que la explosión se produjo en la galería de cabeza de taller. La gente, los trabajadores, estaban dando la tira a la madera. La explosión derramó el carbón y atascó la galería. Entonces, la mayoría de ellos murieron por asfixia, enterrados había alguno que tenía el carbón metido por la nariz, de intentar respirar desde debajo del carbón. O sea, murieron miserablemente allí. La noche más larga en la vida de todos los presentes en el pozo se esfumó y hubo que esperar hasta las 2 de la tarde del día siguiente para rescatar el cadáver del vigilante y minero de primera Arcelí Fernández Díez, natural del pueblo lacianiego del Villar de Santiago. Arcelí Fernández contaba con 38 años de edad y estaba casado, siendo padre de 4 hijos con edades comprendidas entre los 16 y los 4 años. A las 7 de la tarde del 18 de octubre fue rescatado el cuerpo del posteador Otilio Álvarez Fernández, de 46 años de edad, casado y padre de un hijo de 17 años y que era natural de Uteriz, Lugo. Aún quedaban 5 cuerpos por rescatar y las posibilidades de encontrar algún minero con vida se habían disipado por completo. Las tareas de rescate continuaron sin descanso y a las 8:15 de la mañana del día 19 de octubre fue recuperado el cadáver del ayudante minero Alfredo Prieto Suárez, soltero, de 19 años de edad y natural de Llana de Pando, un pequeño pueblo obetense. A las 10 de la mañana de ese mismo día fue hallado el cuerpo sin vida del ayudante minero de 19 años de edad y de estado civil soltero llamado José Oviaña Díaz, natural de Negueira de Muñiz, Lugo, que esperaba ser llamado a filas para dejar definitivamente la mina, pues era un trabajo que, pese a provenir de una familia minera, no le gustaba en absoluto y pensaba buscarse un futuro laboral lejos de las minas de carbón. Media hora más tarde, el cadáver del picador Antonio Restrepo Bior, soltero, de 26 años de edad y natural de Seán, Oviedo, fue sacado al exterior. Tony, que así le llamaban sus amigos, era uno de los mejores picadores del pozo, y aunque procedía de una prominente saga familiar de picadores, eso no le permitió escapar del terrible accidente. 3 horas más tarde, el cuerpo del ayudante minero Emilio Pinillas Álvarez, de 42 años de edad, casado, con una hija de 2 años y natural de Cuevas del Sil, fue el penúltimo hombre en ser rescatado. Hasta ese momento, el mutismo fue el rasgo fundamental de la empresa, y a las 4 de la tarde de ese mismo día, una voz autorizada de la MSP se limitó a leer públicamente el siguiente escueto comunicado. Hasta que no finalicen los trabajos de rescate de los cadáveres y los técnicos tanto de la MSP como de la Delegación de Industria emitan sus informes, no habrá ninguna valoración oficial de los hechos. Todas las informaciones surgidas hasta este momento son solo hipótesis, sin bases ni fundamento, aunque hasta ahora no hay nada que lleve a pensar en una explosión de gas, apuntándose la posibilidad de que todo haya sido originado por un desprendimiento de carbón. De forma paralela y de un modo casi inexplicable, pues no existía ningún dato objetivo ni informe emitido, a las 7 de la tarde de ese mismo día, la Delegación Provincial de Industria hizo público otro comunicado que rezaba lo siguiente. Hasta el momento se ha podido demostrar con toda seguridad que no ha habido explosión de grisú ni incendio. El accidente se ha producido por la descompresión de una bolsa de gas que ha originado el hundimiento. Los medios de comunicación estatales, como eran Televisión Española y Radio Nacional de España, enseguida fueron instrumentalizados. En sus informativos del día 19 de octubre aseguraban con rotundidad que el grisú estaba descartado y el accidente había sido producido de manera fortuita por un golpe de techo que había provocado el hundimiento del taller. El ministro de Industria y Energía perteneciente a la UCD, el señor Carlos Bustelo, tuvo que comparecer en el Congreso de los Diputados ante las interpelaciones parlamentarias formuladas por los diputados socialistas José Álvarez de Paz y Avelino Pérez Fernández, diputados por León y Asturias respectivamente, que preguntaron al ministro por el accidente ocurrido en Caguayes. La respuesta del ministro fue la siguiente. En nuestros días ya no hay tantos accidentes en las minas como antes.
La mayoría de los accidentes que se producen son debidos a las imprudencias que cometen los mineros, tal y como demuestran las estadísticas. Y el accidente por el que me preguntan ha sido provocado por causas fortuitas. El diputado natural de Noceda, Álvarez de Paz, un histórico del socialismo no ya solo provincial sino nacional, recuerda así la comparecencia del ministro en las Cortes. Fue muy decepcionante, a pesar de que la comisión toda se adhirió moralmente a mi planteamiento, pero la respuesta del ministro fue tirar balones fuera, poco menos que echándole la culpa a los mineros de los accidentes y diciendo que bueno, que tampoco eran tantos los accidentes que había. A las 7 de la tarde del día 19 de octubre fue rescatado el último minero que permanecía enterrado a más de 150 metros de profundidad, un picador natural de Madrid, de nombre Manuel Gómez Acero, de 39 años, casado y padre de 2 hijos de 11 y 6 años de edad respectivamente, y que era conocido por el cariñoso apelativo del Comanche. Comanche, debido a una grave enfermedad pulmonar que le asolaba, se encontraba en lo que se denominaba laboralmente hablando estar a la larga enfermedad, es decir, 6 meses trabajando y otros 6 meses de baja, estatus laboral producido por la enfermedad que padecía, y a finales de aquel mes comenzaría su periodo de baja que desgraciadamente ya no pudo disfrutar. El viernes 19 de octubre a las 5 de la tarde fueron oficiados los funerales en la iglesia de Cabueyes de Abajo por 5 de los mineros fallecidos en el entierro más multitudinario que se recuerda en el Valle de la Ciana, desbordando la capacidad no ya solo del recinto eclesiástico, sino la del propio pueblo. Las escenas vividas, con el componente emocional desbordado por completo, estuvieron a punto en desembocar en un altercado público. Los 5 ataúdes juntos, dispuestos en fila india y expuestos en el atrio de la iglesia, ayudaron a ello. Muchos de los presentes comenzaron a insultar a los mandos de la empresa desplazados al entierro, y al grito de «asesinos, asesinos», junto a otros insultos casi reproducibles, ocasionaron que los mandos tuvieran que ser escoltados por la Guardia Civil y la Policía Secreta desplazada a la Ciana, para irse del lugar y evitar males mayores. El Ayuntamiento de Villablino decretó 2 días de luto y se paralizó toda la minería de España, habiéndose realizado un paro general que afectó a todos los sectores de la comarca. En la iglesia de Cabuayes se depositaron 72 coronas de flores en memoria de los fallecidos, estando desplazados al lugar más de 45 periodistas, alguno de los cuales procedía del otro lado del charco, como era el caso de un reportero venido desde Argentina. Los reyes de España, que se encontraban en Suecia en viaje oficial, enviaron desde Estocolmo un telegrama de pésame a las familias. En los círculos mineros estaba claro, y no había ninguna duda de que el accidente había sido provocado por una explosión de grisú, al haberse quedado el taller sin ventilación, ya que el coladero se atascó y el taller carecía de un coladero auxiliar, atreviéndose a aventurar que la fuente ignífuga que provocó la explosión fue provocada por una chispa de la locomotora, una máquina de las llamadas pila, que no cumplía la normativa y no era antigrisú. Ricardo Quintana y Pedro Fernández, secretarios provinciales de minería de comisiones obreras y UGT respectivamente, lo tienen claro y dan su versión de los hechos. Besa sabía que ahí había grisú, que tenía que haber tomado medidas, sabía que la máquina no era antigrisú, lo sabía todo, pero además hubo otra negligencia más desde mi punto de vista. En la parte de abajo hay un coladero, hay como un pozo, que tiene un pozo para bajar el carbón y otro auxiliar que se llama para bajar el personal. Siempre hay que tener un pozo de esos adelantado, para que haya garantizada siempre una ventilación. Pues no lo había. El taller iba más avanzado que el pozo por donde bajaba el carbón. Esto originó que se hubiese tapado todo. Entonces no corrió el aire, no había ventilación, quedó atascado. Y eso quedó atascado desde el primer relevo. Se pudo haber previsto y no se pidieron las responsabilidades que en aquel momento cabía pedir. La MSP proseguía con su hermetismo y 3 días después del accidente no había dejado entrar a nadie a la inspección del pozo para la realización de los pertinentes informes. Ni las centrales sindicales ni el Comité de Seguridad y Higiene se les permitió el paso al interior de la mina por parte de la empresa. La entrada se produjo finalmente por una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada, en base a una denuncia presentada por el abogado Álvarez de Paz,
letrado de las viudas. Nos presentamos en el Pozo María para entrar, tomar una serie de datos del accidente para la defensa de los trabajadores y de las viudas, de las víctimas y de las consecuencias de aquel accidente. Había unas tensas relaciones entonces entre la UGT y comisiones obreras, y la empresa aprovechó esa situación para oponerse. Entonces yo tuve que pedir un mandamiento judicial y una autorización del juzgado, y efectivamente me fue concedida, y entramos el juez, el secretario, yo mismo y un miembro de la empresa, y también un técnico de Soma UGT, que para eso tuve que enfrentarme, alegando mi condición de abogado, primero con la empresa, que seguía negándose a que se practicara la prueba, y luego con los compañeros de comisiones obreras, que lógicamente querían que entrara uno de ellos y no uno de UGT. La verdad es que cuando entramos muchas pruebas habían desaparecido ya, y eso tuvo muy malas consecuencias a la hora de defender a las víctimas, a las viudas fundamentalmente. La entrada de los técnicos de las centrales sindicales se produjo 10 días después de haberse producido el accidente, con lo que se perdió mucha información de lo ocurrido, desapareciendo del pozo la máquina sobre la que recaían todas las sospechas de haber soltado la chispa que provocó la explosión. La pila, que así era denominada aquella locomotora, fue sacada del Pozo María por la noche, sin apenas testigos, y llevada al grupo de Peñas, donde prosiguió realizando el servicio como locomotora durante varios años como si no hubiese pasado nada. El informe presentado por el Comité de Seguridad y Higiene, del cual no formó parte ningún miembro de la empresa, hizo hincapié en el que el Pozo María no había un control detallado del grisú, a la vez que el día del accidente el taller se encontraba trancado, llegando a la conclusión el informe de que hubo explosión de grisú producida por ignición, apuntando a la posible fuente ignífuga a una chispa soltada por la locomotora. El Soma UGT también elaboró un amplio y detallado informe, en el que se llegaba a una conclusión muy clara: explosión de grisú por ignición. La UGT constataba que solo había 8 lámparas de seguridad con las que medir el grisú en el Pozo María, cuando eran necesarias 30, con lo que no se podía realizar unas labores de reconocimiento eficaces y seguras. En el informe se reconocía y demostraba que la capa 13 era productora de grisú, dando un índice de grisú del 1% en lugares sometidos a ventilación, medición que fue realizada 10 días más tarde después de haberse producido el accidente, cuando los técnicos UGTistas entraron a inspeccionar el pozo. El informe de comisiones obreras reseñaba que el accidente se produjo por una explosión de grisú, provocada por la chispa de la pila al haberse producido un corte de ventilación cuando el taller se trancó en el primer relevo. El secretario provincial de la sección de minería de comisiones obreras de aquel entonces, Ricardo Quintana, tiene muy claras las causas del accidente, y no le queda ninguna duda: el grisú y las negligencias de los mandos responsables de la mina fueron los culpables. En el primer relevo había mandos, empezando por el mando del vigilante y terminando por el resto de mandos, y eso no se puede, eso es una negligencia. Entonces lo que hizo fue, al no haber ventilación, fue acumularse más grisú. Ahí hubo una serie de negligencias. Alguien tenía que haber ido a la cárcel, pero no fueron. Únicamente faltaba por salir a la luz el informe oficial, el realizado por la Delegación de Industria, que fue hecho público en una rueda de prensa el 22 de noviembre celebrada en el Gobierno Civil de León. Un informe que se encargó de leer el delegado provincial de Industria, Miguel Casanueva Viedma. Nuestra misión no es la de juzgar los hechos ocurridos, aunque creo que los informes de las centrales sindicales están equivocados. El informe presentado es aséptico, ya que los juicios convenientes serán emitidos en su día, si viene al caso, por el Poder Judicial. Les digo a los señores de las centrales sindicales que no pudo haber explosión de grisú, y un dato significativo para tal afirmación es que los relojes de los productores funcionaban todos cuando sus cuerpos fueron hallados, al igual que las lámparas de los mineros, que estaban en perfectas condiciones. Si ha habido cadáveres que presentaban quemaduras y otros no, ello indica que primero ha habido un hundimiento y luego una deflagración que afectó a los productores, que quedaron sepultados. Finalmente el gobernador indicó: los hundimientos de techo se dan en techos rígidos, y si en el Pozo María murieron 10 hombres, habrá que extraer conclusiones de tipo práctico para poder evitar en un futuro situaciones del tipo del accidente producido. 5 de las familias, no contentas con la explicación oficial, comenzaron una batalla legal contra la empresa. El primer juicio se produjo por la vía penal en Ponferrada, en el cual se pedían responsabilidades penales a los directivos de la empresa, así como a los mandos del pozo, ingeniero jefe, facultativo jefe y facultativo responsable del segundo relevo, con petición de penas de varios años de cárcel. Ese juicio lo perdieron las familias, algo casi normal según demuestra la jurisprudencia sobre los accidentes mineros, y aunque recurrieron y hubo un segundo juicio en León, tan solo era para agotar la vía penal y dejar expedita la vía civil,
donde se iniciaría un proceso en el cual se reclamarían las indemnizaciones por las muertes, y que en la época solían ser de unos 3 millones de pesetas por muerte en accidente laboral minero, si nos atenemos a sentencias dictadas de similares características. El prestigioso abogado laboralista Álvarez de Paz llevó la defensa de las familias a las cuales no cobró por los servicios prestados, pues aquel caso fue algo personal para el diputado socialista. Por todos aquellos trabajos que fueron intensos, de muchísimas horas de trabajo profesional, no se cobró a nadie ni una sola peseta. Aquellas viudas fueron defendidas no solamente con uñas y dientes, sino con el corazón. Desgraciadamente, desde ciertos sectores de la UGT y de la agrupación socialista de la Ciana, se puso de manifiesto el lado más miserable de la conducta humana, y se comenzó a extender un rumor que tuvo su epicentro en Villablino. Por cierto, un rumor muy bien orquestado, en el que la empresa maquinó la coartada intelectual, en el cual se propagaba que el letrado de la defensa que defendía los intereses de las viudas no había hecho todo lo posible por defenderlas, habiéndose prestado un supuesto soborno de la propia empresa. Este rumor caló tan hondo que hoy en día algunas de las familias siguen pensando que Álvarez de Paz les traicionó, al igual que lo piensa también el por entonces secretario provincial de Minería de UGT, Pedro Fernández, que opina lo siguiente. Creímos que era la mejor opción y a mí por lo menos me defraudó, que fue el gabinete de Álvarez de Paz, donde no se exigió las responsabilidades pertinentes a la empresa. Las viudas fueron engañadas con aquel rumor y dejaron de asistir a la consulta del letrado que poseía en la calle General Vives de la capital berciana. Las viudas solo recibieron, y con mucho retraso, el dinero proveniente de un fondo de provisión de la época, que osciló entre las 400.000 pesetas y las 800.000, según la categoría profesional de los mineros fallecidos, ahorrándose la empresa cerca de 18 millones de pesetas que le hubieran supuesto las indemnizaciones civiles por las muertes en caso de perder el juicio, un juicio que nunca llegó a celebrarse al no personarse incomprensiblemente las viudas en la vía civil. Parte de las personas que propagaron aquella calumnia sobre Álvarez de Paz, algunos compañeros de partido y compañeros también de la UGT, pidieron la exclusión del diputado socialista en las listas de 1982 al Congreso de los Diputados, al acusarle de haber defendido otros intereses y no el de las viudas. El diputado de Noceda se defendió ante la Ejecutiva Provincial del PSOE con un demoledor informe, en el que dio buena cuenta de todas sus actuaciones en el caso del Pozo María. El propio José Álvarez de Paz guarda ese informe mecanografiado de 5 páginas que él mismo redactó el 10 de septiembre de 1982, del cual lee uno de sus párrafos con unas preguntas muy interesantes. Y hice un informe de todo lo que habíamos hecho, de la defensa de los trabajadores. Esto fue tremendo, ¿no? Alguien aconsejó a las viudas que su abogado no les defendía bien, pero no solo a eso, sino que no fueron a ningún abogado. Les regalaron a la minera siderúrgica de Ponferrada muchos millones de pesetas. Y yo terminaba aquel informe haciendo la siguiente pregunta. ¿Quién les aconsejó en tal sentido? Si aquellas viudas de trabajadores de la UGT, 3, 5, las que fueren, no reclamaron la indemnización que tenían al alcance de la mano, hay una pregunta sumamente interesante y sugestiva que hacerse. ¿Quién les aconsejó en tal sentido? ¿Quién regaló esos millones de pesetas a la MSP? Como casi siempre suele suceder en este tipo de accidentes, las familias fueron las grandes damnificadas y no quedaron satisfechas con la actuación de nadie, pues echaron en falta lo que ellas consideraban el justo funcionamiento de la justicia, el apoyo de los sindicatos y también que la MSP no les prestase, según su opinión, la más mínima atención. Benjamín Real es hijo de uno de los mineros muertos que para superar la muerte de su padre tuvo que ponerse en manos de varios psicólogos. No hay un día que pase en el que no se acuerda de su padre, y como siempre ha vivido en Cabueyes de Abajo, procura torcer la vista hacia otro lado para no ver el viejo castillete del Pozo María, cuando tiene que pasar junto a la mina en la que su padre perdió la vida. La explosión esa me quedó grabada, ese miércoles, y ahí está todo. No se pasa, no se olvida. Que pasan los años, a lo mejor también fue que te pilló en una edad muy corta, pero es muy jodido pasar todo esto. Cuando mi padre falleció, a mi madre siempre dijeron que cuando fuéramos grandes, que estuviéramos en edad de trabajar, que no habría problema, que ahí habría un puesto de trabajo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando llegó la hora en que teníamos que trabajar, porque los libros no los queríamos, nunca nadie nos apoyó ni nada, siempre nos apuntaban allí en el libro gordo de Petete y allí quedaba todo. En aquellos tiempos, en el Valle de la Ciana, la conflictividad laboral y las huelgas en MSP estaban a la orden del día, y raro era el mes en el que se trabajaba todas las jornadas laborales. Cuando ocurrió aquel accidente del Pozo María,
ni tan siquiera se hizo un paro para forzar a esclarecer los hechos del accidente más grave ocurrido en la minería de la mayor cuenca carbonífera hullera de Europa. Un afamado y reivindicativo sindicalista de comisiones obreras de la época, como era Ricardo Quintana, da su versión del por qué no se esclareció aquel accidente. Todo lo que estaban los sindicatos de aquella y todos los partidos políticos que había aquí y también los ciudadanos sabían que ahí había grisú. La empresa no quiso tomar medidas. En aquel momento era una situación difícil, acabábamos de salir del franquismo y tenían una fuerza enorme, tanto los empresarios. La prueba de que tenían una fuerza enorme fue que 24 horas más tarde de producirse el accidente, el Parlamento ya había sacado un comunicado que el accidente de María había sido por una explosión de polvo. Hoy la minería es ya casi un trabajo en extinción, una profesión de románticos que solo sirve para explicar en los manuales de historia las distintas revoluciones, protestas contra la represión franquista y movilizaciones obreras surgidas en este país, que casi convirtieron al minero en un licenciado especializado en hacer barricadas, para pasar a ser hoy en día un luchador en crisis. Hablar de los 10 mineros muertos del Pozo María, pese a haber transcurrido casi 30 años, todavía pone los pelos de punta y da a entender la dureza de las cuencas mineras. Ahora que la minería toca su fin, la cadena SER no se quiere olvidar de todas las víctimas de la minería y de sus familias. Por eso se ha elegido este accidente del Pozo María como ejemplo para recordar el lado más oscuro de una profesión siempre envuelta en tópicos y en vías de desaparición. A finales del año 1999 se decidió clausurar el Pozo María por los altos niveles de grisú existentes. Esa fue al menos la explicación oficial. Su bocamina fue sellada y su viejo castillete se mantiene como buenamente puede en pie a la espera de la realización de un museo con el recuerdo en sus aledaños de un monolito con los nombres de los 10 mineros fallecidos en octubre de 1979. Los niños de las cuencas mineras, cuando se les pregunta qué quieren ser de mayores, ya no pueden responder aquello tan habitual y manido que decían antes. Minero como mi padre. Sudor negro, alma roja, rostro blanco, pasado de moda, los gallumbos de algodón, ropas viejas que huelen a carbón, el fornido, picador, alma en vilo, eterno soñador, equilibrio en la penumbra, blanco y negro, guerrero cuando le busca. Dicen que estás en extinción, que una especie como la tuya no va a conseguir cambiar el mundo. Dicen que pronto acabarán esos esfuerzos inútiles que son la razón de tu existencia. Subversivo, peleador, acelera tu fuerte corazón. El futuro ya se agotó, ya no luchas, te sientes perdedor. Dicen que estás en extinción, que una especie como la tuya no va a conseguir cambiar el mundo. Dicen que pronto acabarán esos esfuerzos inútiles que son la razón de tu existencia. En extinción, que una especie como la
inútiles que son la razón de tu existencia.